La lluvia acababa de pasar sobre la ciudad y quedaba en el aire ese olor a asfalto húmedo que siempre anuncia comienzos. Sobre la pista, un avión blanco rodó hasta la manga, y en la sala de llegadas, un borbotón de gente rompió en abrazos, risas y choques de maletas. Entre todo ese ruido, una mujer joven de ojos grandes, cabello recogido en 2 trenzas torpes y vestido sencillo, miraba a todos lados con una mezcla desarmante de curiosidad y miedo. A su lado, un niño de 7 años, pequeño, alerta, cejas rectas como juramentos. Empujaba un carrito donde una valija barata compartía espacio con un termo y un cuaderno de tapas gastadas. «Mamá», dijo el niño, bajito como si el aeropuerto entero pudiera escucharle. «¿Hueles?» «A país nuevo». Ella sonrió dándole golpecitos a su mejilla con el índice. «Anán, ¿por qué dices país nuevo? Este es nuestro país. Mamá lo recuerda poquito, pero recuerda». El niño asintió. Sus ojos, sin embargo, no eran los de un niño que llega por primera vez. Eran los de alguien que regresa a cumplir algo pendiente. 7 años después, pensó Anán. 7 años de estudiar lo que la abuela me dejó escrito, de repetir las rutas de meridianos en muñecas de trapo, de aprender a escuchar el pulso como si hablara. 7 años con mamá siendo dulce como una tarde de verano. Y a veces, como una tarde sin memoria, apretó el cuaderno contra el pecho. Lo había escrito todo allí. Fórmulas de decocciones simples, puntos de moxibustión, el trazo de la aguja dorada que su abuela juraba que pertenecía a su linaje y que un día, cuando el mundo fuera justo, volvería a su nombre. «Mamá», dijo Anán, con voz clara y tranquila, «hoy buscaremos a mi papá». Ella repitió «papá» como si probara una fruta nueva. Sus ojos se iluminaron. «¿Papá? ¿Juega? No sé si juega, pero sé que existe». Afuera, el sol enjuagaba la pista y los taxis hacían fila como peces amarillos. En la salida del aeropuerto, un hombre con camisa abierta, cadenón y sonrisa pegajosa se cruzó en el camino de Sujin. La madre le bloqueó el paso con la maleta, con el cuerpo, con la prepotencia del que cree tener permiso para todo. «Hola, muñeca, te ves perdida. ¿Quieres compañía?» Sujin retrocedió un paso, apretando el termo. Anán se adelantó medio cuerpo. «Señor», dijo el niño muy serio, «no hable así a mi mamá». El hombre estalló en risa. «¿Y tú quién eres, el abogado? Anda, vete a jugar». La mano del tipo rozó el brazo de Sujin, que soltó un «ah», mitad susto, mitad reflejo. Entonces una voz cortante llegó por detrás como un látigo. «Suéltala». El hombre volteó. Un sujeto alto, traje azul marino impecable, corbata como un rayo y un aire de «yo mando incluso cuando callo», avanzaba entre la gente. Otro joven, con placa del aeropuerto colgando del cuello, lo acompañaba a un paso. «Señor», dijo el de traje sin alzar la voz, «está en mi aeropuerto». «¿Y tú quién?» «El principal accionista», respondió un tercero, el asistente, «y acaba de invitarlo a irse». El hombretón reculó con un gruñido, soltó la maleta de Sujin y desapareció entre taxis. La multitud volvió a su flujo normal. El hombre del traje, Luyan, posó la mirada en Sujin un segundo más de lo que dicta la cortesía. Fue una mirada extraña, como si algo lejano de pronto hubiese regresado con olor a lluvia. ¿Dónde he visto? Un destello, una habitación antigua, una noche espesa, un colgante que pendía de un cuello tembloroso. Luyan sacudió la cabeza, ahuyentando la memoria como si fuera una mosca impertinente. «Disculpe», dijo con cortesía ensayada. «¿Está bien?» Sujin lo miró con esos ojos limpios que no esconden nada. «Estoy bien», sonrió. «Gracias, señor traje bonito». El asistente se atragantó con una carcajada que se convirtió en tos. Anán no se rió. Anán miró el nudo de la corbata, el brillo discreto del reloj, las manos de ese hombre, firmes, sin adornos, con una cicatriz antigua en el dorso, y después miró su mirada. Allí no había abuso ni compasión de escaparate. Había autoridad, sí, pero también duda. Se alisó el cuaderno y decidió algo sin decirlo. «Gracias por ayudar a mi mamá», dijo solemne. «Cuando un adulto no sabe comportarse, otros adultos deben corregirlo. Usted se comportó bien». Luyan enarcó una ceja fascinado a su pesar. Lo tomó como un cumplido pequeño. «Anán», dijo él llevando la mano al pecho. El pequeño doctor divino, el asistente, Lan, sí se rió ahora. Luego, viendo que el jefe no lo hacía, se calló de inmediato. «Doctor divino», repitió Luyan, degustando la frase como si fuera una broma privada. «Suena importante». «Lo es», asintió Anán. «Pero no vine a presumir. Vine a trabajar». Sujin palmeó la cabeza del niño con orgullo transparente. Luyan, por alguna razón que no admitió, tuvo que apartar la vista para inhalar una vez más el olor a asfalto húmedo. «Joven maestro», susurró Lan en cuanto se apartaron 3 pasos. «¿Notó el colgante?
Luyan se detuvo. Le ardió la boca del estómago con el nombre de un recuerdo. Miró por encima del hombro el pequeño colgante ovalado de jade gastado que colgaba del cuello de Sujin. El mismo, o eso creyeron sus sentidos traidores. Aquella noche de hace 8 años había sido un rompecabezas sin bordes. Él drogado por un traidor, una mujer llevada por error a su habitación. El caos, la voz del abuelo llamándole por teléfono, y ese colgante girando en la penumbra como un faro verde. Se había jurado que si volvía a ver esa piedra, pondría al mundo cabeza abajo hasta saber la verdad. Pero los días se vuelven autovías, y el mundo una agenda. Puede ser una coincidencia, murmuró apretando los dientes, o puede ser una trampa. Averigua todo. Sí, joven maestro. La ciudad era un espejo de cristal y acero al que el sol devolvía chispas. Anan y Sujin subieron a un autobús con las indicaciones escritas en un papel grande, letras redondas, flechas, un dibujito de una casa con techo rojo. Bajaron cerca de un mercado donde los vendedores gritaban ofertas como si su voz pudiese tejer redes. 2 por 1, señora, 2 por 1. Más fresco que un suspiro, llévelo. Mamá, primero la pensión, dijo Anan. Después trabajo. La pensión olía a sopa caliente y desinfectante barato. La dueña, una señora de moño apretado y mandil con margaritas, los condujo a una habitación con una ventana pequeña y una cama demasiado blanda. Sujin saltó sobre ella como una niña. Cama. Nube, anunció feliz. Es nube, sí, Anan sonrió. Pero cara. Por eso, Trabajarpo abrió su cuaderno, jaló una hoja en blanco y con letra minúscula escribió Clínica ambulante de acupuntura, diagnóstico de pulso, cataplasmas, consultas a voluntad. Abajo, dibujó un gatito con una aguja dorada en la pata. La dueña los miraba con ternura y duda a partes iguales. Niño, ¿de veras? Anan le tomó el pulso en la muñeca con 3 dedos, cerró los ojos 2 segundos y apuntó. Insomnio por preocupaciones. Sequedad de garganta por gritar mucho ofertas. Si toma esto por 3 noches, duerme. Y si deja de gritar después de las 5... También la señora con la boca abierta recibió el papelito como si fuera una receta de milagro. Dios te bendiga, criatura. ¿Cuánto te debo? A voluntad. La mujer dejó en su mano unas monedas, pero sobre todo dejó algo que vale más que el metal. Un rumor. Cuando corrió la voz de que en el mercado había llegado un niño que acertaba las dolencias con solo tocarte el pulso, media docena se acercó a probar suerte. Anan fue rápido, exacto, gentil. No prometió curas, propuso caminos. Sujin lo miraba como si viera brotar flores de la lengua de su hijo, y a cada tanto le acomodaba el colgante para que el jade tocara su piel. No te lo saques, le había dicho la abuela 1 hora antes de morir, en una habitación con olor a alcanfor. Te protege, te recuerda. Y recuerda a quien te debe recordar. Anan nunca lo olvidó. A la misma hora, del otro lado de la ciudad, una mesa de madera centenaria sostenía las manos del viejo maestro Lu. El patriarca, con esa mezcla extraña de dureza y humor que da la edad a quien no ha sido derrotado, escuchaba a su nieto en silencio. Luyan hablaba con frases recortadas, como quien intenta no darle al destino ni una sílaba de ventaja. Abuelo, dijo al final. Hoy, en el aeropuerto, vi a una mujer con ese colgante. El anciano dejó la taza de té. Sus dedos, torcidos por artritis vieja, acariciaron la cerámica como si fuera la oreja de un perro fiel. La noche que perdiste la cabeza, murmuró. La recordarás toda la vida, te conozco. Y sin embargo han pasado 8 años y nunca trajiste una sola respuesta, solo trabajo. ¿Por qué hoy? Porque además de ella, estaba un niño, 7 años quizá, inteligente hasta la insolencia. Se presentó como pequeño doctor divino. El viejo soltó una carcajada ronca que de inmediato se transformó en tos. ¡Ah! Si a los 7 años ya se anuncia como doctor divino, o es un charlatán, o es un dragón que aún cree que es lagartija. Luyan no sonrió. Quiero comprobar quién es ella. Quiero saber si es la misma mujer. Quiero... Se detuvo tragando algo que no era orgullo, no era miedo. Era una mezcla primitiva de ambos. Quiero saber si ese niño. Lo sé. El abuelo le tocó el dorso de la mano. Nadie te juzga por querer saber. Pero recuerda, saber duele. Igual ve y duele. Te forjó el acero. Que te forje la verdad. Además, añadió con un brillo picaresco. No olvides que hoy debía llegar desde ultramar el famoso médico milagroso que contraté para que me vea estas manías del corazón. Si no fuera una farsa, me extrañaría. Luyan se puso de pie con un suspiro breve, cuadrándose el saco. Esa noche iba a ser larga. Bienvenido respetuosamente, doctor divino. Cantó en coro la servidumbre de la mansión Lu, alineados como un ejército de delantales. Anan parpadeó. Sujin lo imitó, fascinada con las columnas, con el techo de madera,
con el jardín que parecía una pintura donde alguien hubiera limpiado el polvo del cielo. Un mayordomo de guantes inmaculados dio un paso adelante, sonrisa profesional. El viejo maestro Lu los espera en el salón principal. «Mamá, espina dorsalis recta», susurró Anán. «Este lugar asusta con belleza». «Me gusta», susurró Sujin. «Huele a madera vieja que se quiere». En el salón, el viejo maestro Lu se enderezó en su sillón como si se hubiera conectado a un interruptor invisible. Su mirada, ese invento que han perfeccionado los patriarcas para medir a la gente en segundos, se posó primero en el niño, luego en la mujer, y entonces una mueca apenas cruzó como sombra por su cara. Reconocimiento. La sombra de una sombra. «Pero suficiente, doctor divino», dijo grave y divertido a la vez. «¿Cómo un maestro tan joven aprendió a encender agujas?» Anán no necesitaba que lo trataran de usted, pero se dejó la seriedad puesta como una coraza. «No soy maestro. Soy aprendiz de mi abuela. Traje mis manos, mis ojos y mi cuaderno. Y traje a mi mamá. Si no le gusto, nos iremos». El viejo maestro le sostuvo la mirada. «Nadie perdió. Hazme un diagnóstico entonces», dijo ofreciéndole la muñeca. «Y si me haces reír y acertar, te quedas a cenar». Anán colocó 3 dedos sobre la arteria. Cerró los ojos. El salón se volvió tan silencioso que se podía escuchar como el viento jugaba con un carillón del jardín. «Pulso de cuerda con huecos», dice al fin. Preocupación escondida detrás de la broma. Sensación de opresión que te visita al atardecer y te suelta de madrugada. Mal humor por gente que no aprende la lealtad. Estómago viejo de dirigir imperios. El abuelo soltó una carcajada que se transformó otra vez en tos. Pero una tos agradecida. «¡Ja!», golpeó el brazo del sillón. «Estás contratado». «No, no estoy contratado», corrigió Anán serio. «Estoy invitado». Sujin aplaudió bajito. El abuelo le guiñó un ojo. «También tú, muchacha», le dijo con dulzura. «¿Cómo te llamas?» Sujin dudó un segundo. La palabra nombre a veces le costaba como si fuese una fruta con cáscara dura. «Sujin», dijo y tocó su colgante por si acaso. «Me llamo Sujin». Una pieza invisible hizo clic dentro de Luyan, que acababa de entrar y escuchaba desde el marco de la puerta. No era un nombre extraño. Cuántas Sujin en un país enorme, pero puesto junto al jade ovalado no podía ser casualidad. Dio 2 pasos. El crujir de la madera lo delató. El niño giró la cabeza y lo vio. «Señor traje bonito», dijo Anán, como si saludara a un conocido del barrio. «Nos volvemos a ver». Luyan no sonrió. No podía. Estaba demasiado ocupado sosteniendo el mundo en su sitio que amenazaba con moverse un centímetro. «Bienvenidos», dijo. El abuelo estaba esperando. «Al doctor divino». «El doctor divino es mi hijo», intervino Sujin orgullosa, como si presentara a un rey. La servidumbre contuvo un jadeo que no se animó a existir. El abuelo rió por lo bajo. Luyan, por primera vez en 5 años, no tuvo respuesta inmediata. «Entonces», resumió el patriarca, «cenamos. Y después hablamos». La mesa era larga como un pasado que no termina. La porcelana, tan fina que daba miedo tocarla. Sujin miraba todo con la gratitud de quien visita un museo por primera vez. Anán probó la sopa, calculó mentalmente ingredientes, formas de calentar el estómago sin enfadar el hígado. En la cabecera, el abuelo los observaba como quien conduce un experimento delicado. Si se rompe algo más que los platos. En la tercera cucharada, llegó la pregunta que nadie quería hacer y que todos querían escuchar. «Sujin», dijo el viejo maestro con voz cálida. «Ese colgante, ¿de quién fue?» Ella acarició el jade con un gesto involuntario. «De mi mamá», sonrió. «Dijo que me protege y que un día alguien lo va a reconocer». Luyan sintió como el suelo se inclinaba medio grado. Anán, por debajo de la mesa, apretó la mano de su madre como si pudiera sostener también las placas tectónicas. «Yo lo reconozco», dijo el abuelo, muy despacio. «Es antiguo y terco, como los amores de juventud». El silencio que siguió fue delicado y enorme. Lo rompió un telefonazo urgente en el bolsillo del asistente Lan. Murmuró una excusa. Salió, regresó pálido. «Viejo maestro», balbuceó. «La señorita Lin Tiantian ha llegado. Dice que viene a ver a la invitada». El abuelo dejó la cuchara. La máscara de buen humor se corrió 1 milímetro, dejando ver el general que había sido antes de ser empresario. «La casa Lu no es mercado», dijo. «Pero si ha venido hasta aquí, que pase». Anán sintió el aire chuparse hacia el corredor, como si la casa inhalara. Sujin, al escuchar Lin, apretó el colgante con fuerza. A veces los nombres despiertan recuerdos en las manos antes que en la cabeza. La mujer que entró era hermosa como una espada nueva, recta, fría, brillante. El perfume caro precedía la sonrisa. Llevaba un traje blanco que debía de costar meses de sopa.
Se detuvo a 2 metros de la mesa y saludó con un leve movimiento de cabeza. «Viejo maestro». Luyan dijo: «Disculpen la intromisión. He venido a ayudar». Sus ojos, sin embargo, no buscaron al patriarca ni al heredero, sino a Sujin. La recorrieron como se evalúa un vestido en un maniquí de saldo, con condescendencia. Luego cayeron sobre Anán y se clavaron allí un segundo. Sorpresa, cálculo, desprecio. Todo pasó como sombras de nubes, así que ella pronunció como si masticara hielo. «Y esto es mi hijo», respondió Sujin con una firmeza que nadie le había escuchado aún. A la misma hora, del otro lado de la ciudad, una mesa de madera centenaria sostenía las manos del viejo maestro Lu. El patriarca, con esa mezcla extraña de dureza y humor que da la edad a quien no ha sido derrotado, escuchaba a su nieto en silencio. Luyan hablaba con frases recortadas, como quien intenta no darle al destino ni una sílaba de ventaja. «Abuelo», dijo al final, «hoy en el aeropuerto vi a una mujer con ese colgante». El anciano dejó la taza de té. Sus dedos, torcidos por artritis vieja, acariciaron la cerámica como si fuera la oreja de un perro fiel. «La noche que perdiste la cabeza», murmuró. «La recordarás toda la vida, te conozco. Y sin embargo han pasado 8 años y nunca trajiste una sola respuesta, solo trabajo. Porque hoy, porque además de ella, estaba un niño, 7 años quizá, inteligente hasta la insolencia. Se presentó como pequeño doctor divino». El viejo soltó una carcajada ronca que de inmediato se transformó en tos. «¡Ah! Si a los 7 años ya se anuncia como doctor divino, o es un charlatán, o es un dragón que aún cree que es lagartija». Luyan no sonrió. «Quiero comprobar quién es ella. Quiero saber si es la misma mujer. Quiero...» Se detuvo tragando algo que no era orgullo, no era miedo. Era una mezcla primitiva de ambos. «Quiero saber si ese niño...» «Lo sé». El abuelo le tocó el dorso de la mano. «Nadie te juzga por querer saber. Pero recuerda, saber duele. Igual ve y duele. Te forjó el acero. Que te forje la verdad». Además, añadió con un brillo picaresco: «No olvides que hoy debía llegar desde ultramar el famoso médico milagroso que contraté para que me vea estas manías del corazón. Si no fuera una farsa, me extrañaría». Luyan se puso de pie con un suspiro breve, cuadrándose el saco. Esa noche iba a ser larga. «Bienvenido respetuosamente, doctor divino», cantó en coro la servidumbre de la mansión Lu, alineados como un ejército de delantales. Anán parpadeó. Sujin lo imitó, fascinada con las columnas, con el techo de madera, con el jardín que parecía una pintura donde alguien hubiera limpiado el polvo del cielo. Un mayordomo de guantes inmaculados dio un paso adelante, sonrisa profesional. «El viejo maestro Lu los espera en el salón principal». «Mamá, espina dorsalis recta», susurró Anán. «Este lugar asusta con belleza». «Me gusta», susurró Sujin. «Huele a madera vieja que se quiere». En el salón, el viejo maestro Lu se enderezó en su sillón como si se hubiera conectado a un interruptor invisible. Su mirada, ese invento que han perfeccionado los patriarcas para medir a la gente en segundos, se posó primero en el niño, luego en la mujer, y entonces una mueca apenas cruzó como sombra por su cara. Reconocimiento. La sombra de una sombra. «Pero suficiente, doctor divino», dijo grave y divertido a la vez. «¿Cómo un maestro tan joven aprendió a encender agujas? Anán no necesitaba que lo trataran de usted, pero se dejó la seriedad puesta como una coraza. No soy maestro, soy aprendiz de mi abuela. Traje mis manos, mis ojos y mi cuaderno. Y traje a mi mamá. Si no le gusto, nos iremos». El viejo maestro le sostuvo la mirada. «Nadie perdió. Hazme un diagnóstico entonces», dijo ofreciéndole la muñeca. «Y si me haces reír y acertar, te quedas a cenar». Anán colocó 3 dedos sobre la arteria. Cerró los ojos. El salón se volvió tan silencioso que se podía escuchar como el viento jugaba con un carillón del jardín. «Pulso de cuerda con huecos», dice al fin. Preocupación escondida detrás de la broma. Sensación de opresión que te visita al atardecer y te suelta de madrugada. Mal humor por gente que no aprende la lealtad. Estómago viejo de dirigir imperios. El abuelo soltó una carcajada que se transformó otra vez en tos. Pero una tos agradecida. «¡Ja!», golpeó el brazo del sillón. «Estás contratado». «No, no estoy contratado», corrigió Anán serio. «Estoy invitado». Sujin aplaudió bajito. El abuelo le guiñó un ojo. «También tú, muchacha», le dijo con dulzura. «¿Cómo te llamas?» Sujin dudó un segundo. La palabra nombre a veces le costaba como si fuese una fruta con cáscara dura. «Sujin», dijo y tocó su colgante por si acaso. «Me llamo Sujin». Una pieza invisible hizo clic dentro de Luyan, que acababa de entrar y escuchaba desde el marco de la puerta. No era un nombre extraño. ¿Cuántas Sujin en un país enorme?
pero puesto junto al jade ovalado no podía ser casualidad. Dio 2 pasos. El crujir de la madera lo delató. El niño giró la cabeza y lo vio. «Señor traje bonito», dijo Anán, como si saludara a un conocido del barrio. «Nos volvemos a ver». Luyan no sonrió. No podía. Estaba demasiado ocupado sosteniendo el mundo en su sitio que amenazaba con moverse un centímetro. «Bienvenidos», dijo. El abuelo estaba esperando al doctor divino. «El doctor divino es mi hijo», intervino Sujin orgullosa, como si presentara a un rey. La servidumbre contuvo un jadeo que no se animó a existir. El abuelo rió por lo bajo. Luyan, por primera vez en 5 años, no tuvo respuesta inmediata. Entonces, resumió el patriarca, cenamos. Y después, hablamos. La mesa era larga como un pasado que no termina. La porcelana, tan fina que daba miedo tocarla. Sujin miraba todo con la gratitud de quien visita un museo por primera vez. Anán probó la sopa, calculó mentalmente ingredientes, formas de calentar el estómago sin enfadar el hígado. En la cabecera, el abuelo los observaba como quien conduce un experimento delicado. Si se rompe algo más que los platos. En la tercera cucharada, llegó la pregunta que nadie quería hacer y que todos querían escuchar. «Sujin», dijo el viejo maestro con voz cálida. «Ese colgante, ¿de quién fue?» Ella acarició el jade con un gesto involuntario. «De mi mamá», sonrió. «Dijo que me protege y que un día alguien lo va a reconocer». Luyan sintió como el suelo se inclinaba a medio grado. Anán, por debajo de la mesa, apretó la mano de su madre como si pudiera sostener también las placas tectónicas. «Yo lo reconozco», dijo el abuelo, muy despacio. «Es antiguo y terco, como los amores de juventud». El silencio que siguió fue delicado y enorme. Lo rompió un telefonazo urgente en el bolsillo del asistente Lan. Murmuró una excusa. Salió, regresó pálido. «Viejo maestro», balbuceó. «La señorita Lin Tiantian ha llegado. Dice que viene a ver a la invitada». El abuelo dejó la cuchara. La máscara de buen humor se corrió 1 milímetro, dejando ver el general que había sido antes de ser empresario. «La casa Lu no es mercado», dijo. «Pero si ha venido hasta aquí, que pase». Anán sintió el aire chuparse hacia el corredor, como si la casa inhalara. Sujin, al escuchar Lin, apretó el colgante con fuerza. A veces los nombres despiertan recuerdos en las manos antes que en la cabeza. La mujer que entró era hermosa como una espada nueva, recta, fría, brillante. El perfume caro precedía la sonrisa. Llevaba un traje blanco que debía de costar meses de sopa. Se detuvo a 2 metros de la mesa y saludó con un leve movimiento de cabeza. «Viejo maestro». «Luyan», dijo, «disculpen la intromisión. He venido a ayudar». Sus ojos, sin embargo, no buscaron al patriarca ni al heredero, sino a Sujin. La recorrieron como se evalúa un vestido en un maniquí de saldo, con condescendencia. Luego cayeron sobre Anán y se clavaron allí un segundo. Sorpresa, cálculo, desprecio. Todo pasó como sombras de nubes, así que ella pronunció como si masticara hielo. «Y esto es mi hijo», respondió Sujin con una firmeza que nadie le había escuchado aún. «¿Cómo va nuestro banco de vida?» «Bien», Anán olió. «Esta poria cocida tiene el olor correcto. Esta astrágalo también». Frunció la nariz ante un frasco. Pero alguien metió mano en la ginkgo. No es lote del patio. Es extracto industrial. ¿Puedes probarlo? «Puedo demostrarlo», dijo el niño. Y frente a todos Yan se asintió. El orgullo le apretaba el pecho de otra manera. «¿Sabes, Anán?», dijo bajo. «A veces hablas y siento que oigo al hijo que me gustaría tener». Anán no lo miró. Cerró el frasco con precisión. «No hables así si no quieres ser mi papá de verdad». Al decirlo por primera vez se le quebró un hilo en la voz. Yan se tragó el corazón. «Quiero», dijo. El niño levantó por fin la vista. Había galaxias tensas en esos ojos. «Entonces demuéstralo», pidió. «No con palabras. Con aguante». «¿Aguante?» «Sí, aguantar a mi mamá cuando no entiende tus bromas. Aguantarme cuando te llame canalla. Aguantar el chisme del mundo. Aguantarte a ti mismo cuando dudes». Respiró. «Si pasas te dejo tomarle el pulso». «¿El pulso?» «El de mi familia», dijo Anán clavando la aguja de una promesa invisible en el aire. 4 días después, previa de la convención, el Centro Internacional de Medicina Tradicional era un templo de jade. Banderolas rojas anunciaban la convención de la aguja dorada. Llegaban caravanas, maestros de provincias, herederos de linajes, periodistas con hambre. En primera fila, el asiento con el emblema Luzuan, con un kipao blanco sencillo, caminaba de la mano de Anán. A cada paso 2 cosas pasaban. Unos la miraban con desdén, otros con ternura. Ella respondía lo mismo a ambos, una sonrisa pequeña. «Mamá», dijo Anán, «si alguien te llama idiota,
Piensa que lo que no entienden, temen. Eso no se come, susurró Swan confundida. No, sonrió Anán. Pero envenena. Lu Yan se apareció con traje negro, corbata desatada como un juramento en proceso. ¿Lista?, preguntó a Swan. Tengo miedo, dijo ella honesta. Yo también, confesó él. ¿Y si me olvido? Yo te recuerdo, prometió. En el hall, una comitiva irrumpió con cámara propia, luces propias, aplausos comprados. Era Lin Shutian, reina de su propio desfile, maquillada de victoria. Director Lu, entonó. Qué alegría ver que trae a su familia. Hizo una pausa calculada en la palabra. Qué alegría ver que trae coraje, respondió Yancy. No siempre lo trae. Los flashes se volvieron cuchillos. Una voz anónima sopló por detrás. La idiota. Es el niño charlatán. Anán se plantó frente a su madre, chiquito y enorme. Señores, dijo, cuando mi aguja hable, sus bocas se callarán. Hubo risas, pero no tan fuertes. Hay valentías que obligan a bajar la voz. Salón mayor. El escenario. Las camillas estaban alineadas. En pantallas gigantes, imágenes de pulsos, resonancias, diagramas. El jurado. Una montaña de ojos. La presentadora anunció. Primer caso, paciente masculino, 68 años, coágulo postraumático presionando nervio craneal. Tiempo de intervención limitado. Las palabras flotaron como sentencia. La primera en actuar, dijo el maestro de ceremonias. La señorita Lin Shutian. Shutian avanzó como agua que se cree río. Su mano brilló con agujas de oro. Insertó, giró, elevó. El monitor se estabilizó. El auditorio tragó un «oh». El paciente respiró más hondo. Excelente control de superficie, musitó un juez. Pero detuvo a mitad de técnica. Susurró otro nasal. ¿Por qué? Anán, en la fila, no parpadeó. Lo había visto. La segunda mitad de la técnica era otra cosa. Un dibujo que la mano Lin nunca había logrado crear. Un río subterráneo que no conocía. Siguiente, anunció la presentadora. El joven practicante Anán. Hubo un murmullo eléctrico. Un niño subiendo, maletín de madera. Silencio en los pasos. Anán saludó al paciente con los ojos. Voy a pedirte que pienses en tu primer olor del día, dijo en voz baja. Pan, tierra mojada o el cabello de alguien. El cerebro sigue al corazón. Clavó la primera aguja. No dudó. La cámara hizo zoom. Muñeca sin titubeo. Respiración constante. Segunda, tercera, séptima. La docena completa. La segunda mitad de la técnica fue un baile nuevo. La curva exacta que nadie allí, salvo 3 ancianos, recordaban de manuscritos olvidados. El monitor cambió de rojo a amarillo. De amarillo a un verde tímido. El viejo abrió los ojos como sacado por la mano de un niño desde el fondo de un pozo. El salón explotó en aplausos. No los comprados, los verdaderos, esos que empiezan en la tráquea. ¿Nombre de la técnica?, preguntó un juez con la voz quebrada. Dragón hundido. Retorno de pulso, respondió Anán. La creó mi madre. Y señaló a Swan en la primera fila. El jurado se miró como si alguien hubiese removido 20 años de polvo de una biblioteca sagrada. Lin Shutian sonrió de piedra. Caminó al micrófono. Admiro tu talento pequeño, entonó. Admito que has perfeccionado mi técnica. Un murmullo envenenado. Anán sostuvo esa mirada con las 2 manos. No es tuya, dijo. La mitad que conoces la robaste. La mitad que te falta es la que nunca pudiste entender. Se volvió a la pantalla. Y si aún dudas, revisemos huellas dactilares, marcas de presión y la curva de torque de tus agujas comparada con la de mi madre. La presentadora, desconcertada, miró al jurado. Un anciano de barba blanca levantó un colgante de jade, símbolo de los 4 grandes, y habló. Este niño no blasfema, muestra. Pidió las bandejas, pidió lupas, ordenó lo imposible. Una auditoría en vivo. Se encendieron cámaras cenitales. Los espectadores contendían el aliento. En la pantalla, ampliaciones gigantes mostraron que la primera mitad de la técnica Lin calcaba presión y ángulo de un manuscrito antiguo que no era suyo, y que la segunda mitad, la que había salvado de verdad, solo vivía en las manos de Anán, remedo de una caligrafía que se parecía al pulso de Swan. Dictamen preliminar, dictó el anciano. Plagio. Un silencio cortó el aire como una katana. Shutian. Endurecida lanzó su carta. Todo esto es una conspiración del grupo Lu, gritó. Nos envidian, nos temen. Yo no temo, sonó una voz al fondo. Todos voltearon. El viejo maestro, flanqueado por 2 escoltas, había entrado al salón como entra la ley. Caminó con la lentitud de las cosas que pesan, pero cada paso era un gong. Yo no temo, repitió. Yo recuerdo. Se volvió a Swan. Y ella cura. El público se quebró en 2. Los que aplaudieron y los que buscaron salida. Lin Shutian retrocedió un paso. Su padre, Lin Chenhua,
Pulsó el móvil en su bolsillo llamando soldados de humo. Anan sintió el cambio en el aire. Los problemas, como los coágulos, lanzan un latido antes del dolor. «Mamá», susurró, «mantente a mi derecha». Tío Lu, a su izquierda. Respiró. «Si intentan romper algo hoy, que sea el escudo y no nosotros». Yance se adelantó medio paso, instinto de barricada. Su mano, sin aspavientos, encontró la de Swan en el borde del escenario. Ella la apretó, como quien agarra el mundo para que no se caiga. En el estacionamiento subterráneo, 3 hombres con gorras negras recibieron un mensaje. Objetivo: el niño. No sabían con quién se metían. No sabían que la mansión Lu, esa mañana, había puesto ojos en todas las esquinas. Uno de ellos avanzó. Otro hizo de muro. El tercero sacó un frasco con un líquido lechoso. «Ven, campeón», sonrió mostrando un diente de oro. Anan lo miró como se mira a un problema de matemáticas, con método. «¿Sabes bailar?», preguntó. «¿Qué?». El pinchazo fue limpio, casi amable. La aguja tocó un punto preciso en la muñeca del atacante. El hombre soltó el frasco, miró sus manos como si fueran ajenas y empezó a mover los hombros. Otro pinchazo, otra muñeca y fueron 2. En segundos, 3 hombres duros se contoneaban como marionetas borrachas al ritmo de una música que no sonaba. Efecto secundario. Ridículo. Anotó Anan mentalmente. Duración: 3 minutos. Suficiente para que los guardias llegaran. Los guardias llegaron. Y bailaron los cacos hasta el suelo. Yance apareció un latido después, el corazón a la altura de la lengua. «¿Estás bien?». Anan asintió serio. «Sí, pero me debes una gelatina». «Te debo una vida», dijo Yance. «Esa se paga con aguante», recordó el niño. De vuelta en el salón, con los ánimos ardidos y la seguridad restablecida, el jurado levantó acta. Investigación formal por plagio. Medidas cautelares sobre la técnica Lin. Y sobre todo certificado inapelable de que el protocolo de Anan y el legado de Swan habían salvado a un paciente sin salida. La presentadora, conteniendo la emoción, pidió palabras finales. Yance miró a Swan. Swan miró a Anan. Y Anan, con calma, miró a todo el mundo. «No somos un espectáculo», dijo. «Somos familia. La medicina es familia. Uno pone la aguja, otro el pulso, otro el silencio. Hoy, en este salón, mi madre fue memoria, yo fui mano y el señor Lu fue escudo. Gracias por mirar más allá del ruido». La gente se puso de pie. No todos. Suficientes. Swan, abrumada, hizo algo que aún no sabía que sabía. Se inclinó como las maestras antiguas. Y al enderezarse, la luz le tocó la oreja. El colgante de jade, aquel rastro de la noche de hace años, brilló. Yance lo vio de frente por primera vez, sin humo, sin duda. El mismo colgante que lo había perseguido como un fantasma. El mundo se apagó un segundo alrededor. «Swan», susurró. «Ese colgante lo llevo desde que no recuerdo», dijo ella. «Alguien me lo dejó para cuando el corazón volviera». Yance supo que la historia por fin querías hablar. No con gritos, con pulso, porque esa noche, mientras la ciudad contaba el día como se cuentan campanas, el viejo maestro citó a 2 personas a la sala de té, Yance y Anan. Swan dormía, extenuada, la cabeza sobre el hombro de una criada de confianza. Afuera, la lluvia volvió a intentar. «Mañana al amanecer», dijo el anciano, «haremos una cosa sin prensa ni jade. Una prueba. No para redes, no para ganar. Para descansar». Se volvió a Yance. «Hijo, si el resultado dice lo que sospechamos, tendrás 2 tareas, proteger y pedir perdón». «Haré ambas», respondió él. «¿Y tú?». «Y ahijado», miró a Anan. «Si el mundo te llama hijo del joven maestro, tendrás 2 tareas también. No olvidar de dónde vienes y no dejar de clavar agujas a quienes se aprovechan de tu madre». Anan se puso de pie solemne. «Aguantar», dijo. «Y pinchar». «Exacto», rió el viejo maestro cansado y feliz. «Así se mantiene vivo un clan, con aguante y un poco de dolor puesto en su sitio». Las luces bajaron. La mansión respiró. La tormenta afuera pidió permiso. Y por primera vez en muchos años, el joven maestro Lu sintió que la casa, esa casa de mármol que siempre había sido un museo, se parecía a un hogar. La lluvia se había detenido, pero el aire seguía cargado de un silencio extraño. En la mansión Lu, las luces del vestíbulo caían como cuchillos dorados sobre el mármol húmedo. Swan observaba el colgante que Anan había encontrado aquella mañana. Una pequeña pieza de jade con un símbolo grabado en el centro. Lo sostenía entre los dedos con un temblor leve, como si su piel reconociera algo que su mente aún no recordaba. «¿Dónde lo encontraste, hijo?», preguntó con la voz apenas un hilo. «Estaba en tu caja de medicinas, mamá. Pensé que era bonito». Swan intentó sonreír, pero dentro de ella algo se desgarró. Ese colgante era igual al que Lu Yance le había regalado la última noche antes de su muerte.
Aquella noche que el fuego, la sangre y el río habían intentado borrar, Anán siguió jugando, ajeno al temblor que recorría las manos de su madre. En el espejo del pasillo, Swan vio su propio reflejo, la misma mirada que una vez se había llenado de fe en un amor imposible. Y entonces un sonido suave la arrancó de su trance. La puerta principal se abrió, y el aire trajo el perfume inconfundible de Lou Jans. «Swan», dijo él, su voz profunda llenando el espacio con una mezcla de asombro y culpa. «¿Qué haces aquí tan tarde?» Ella lo miró, no como una esposa, no como una amante, sino como alguien que después de años está a punto de recordar su propia muerte. «No podía dormir», respondió ella dejando el colgante sobre la mesa. «Este lugar aún me resulta extraño». Lou Jans se bajó la mirada hacia el jade y el mundo pareció detenerse. «Ese colgante», murmuró con un temblor que ni él pudo ocultar. «Pensé que lo había perdido en el río». «Quizá el río quiso devolvértelo», replicó Swan, sin saber que en esas palabras había más verdad de la que imaginaba. Un silencio cargado los envolvió. Afuera el viento agitaba los cerezos, como si el pasado quisiera hablar. En el piso de arriba, Lin Shutian, la hermana de Yance, observaba la escena desde el corredor. Sus ojos fríos, llenos de celos antiguos, calculaban cada gesto. Ella sabía quién era Swan, aunque nadie más en la casa lo sospechaba. Sabía también que la mujer a la que creían muerta había regresado y que su hijo, el pequeño Anán, era la clave para destruirlos a todos. Esa noche, cuando todos dormían, Shutian entró en la habitación de Yance. «Hermano», susurró con fingida dulzura, «esa mujer, no deberías confiar en ella». «¿Qué estás insinuando?» «Su pasado es un laberinto. Llegó con un niño, y nadie sabe quién es el padre». Yance la fulminó con la mirada. «No vuelvas a hablar así delante de Anán». Pero cuando Shutian se marchó, sus palabras quedaron flotando como una sombra. En su cuarto, Swan se sentó junto a la ventana. La luna se reflejaba en el jade y su mente se llenó de fragmentos. Voces, gritos, agua helada, una promesa rota. «Swan, si alguna vez me pierdes», sigue el jade, «él te llevará de vuelta a mí». Esa voz era la de Yance. Pero ¿cómo podía ser si había sido él quien la había traicionado? ¿O acaso todo había sido una mentira más? A la mañana siguiente, Yance desayunaba en el jardín con Anán. Swan se acercó con paso firme, dispuesta a exigir respuestas. «Lou Jans», dijo mirándolo con frialdad, «quiero saber la verdad». Él levantó la vista confundido. «¿Verdad sobre qué?» «Sobre el jade, sobre la noche en que morí». Anán levantó la mirada sin entender del todo, pero sintiendo que su madre estaba a punto de romper algo más que el silencio. «Mamá, ¿qué quieres decir?», preguntó. Swan respiró hondo. «Que hay cosas que tu padre y yo debemos aclarar». Yance se tensó. No frente al niño. Ella lo siguió hasta la biblioteca. Las paredes cubiertas de libros antiguos parecían escuchar. «Esa noche», empezó ella con la voz temblorosa, «alguien me empujó al río. Recuerdo tu reloj cayendo junto a mí. Y recuerdo tus ojos, mirándome desde el puente». «No», gritó Yance dando un golpe sobre la mesa. «No fui yo, Swan. Fui al río a buscarte, pero alguien me detuvo». «¿Quién?», preguntó ella al borde del llanto. Él cerró los ojos. «Mi hermana, Shutian. Dijo que tú habías huido con otro hombre». El aire se congeló. Swan dio un paso atrás y una mezcla de furia y horror cruzó su rostro. «Entonces, todo este tiempo creí que me habías traicionado. Y tú también lo creíste de mí». «Sí», respondió Yance con la voz quebrada. «Te busqué durante años. Pero cuando me dijeron que habías muerto, dejé de vivir». Swan sintió las piernas flaquear. El jade, el río, el fuego. Todo cobraba sentido. «Yance», susurró, «Anán es tu hijo». El hombre quedó inmóvil. El sonido de su respiración fue lo único que llenó el cuarto. «¿Mi hijo?», Swan asintió, y las lágrimas corrieron por su rostro. «Tenía miedo. Me escondí. Crié a Anán sola. Pero el destino quiso que volviéramos a encontrarte». En ese momento una puerta se abrió violentamente. Lin Shutian estaba allí con una sonrisa helada. «Qué hermoso reencuentro», dijo, aplaudiendo con lentitud. «Una madre, un hijo, y una mentira que creí enterrada en el río». «Cállate, Shutian», rugió Yance. «¿Por qué, hermano? ¿Porque teme que se sepa que el colgante no era un símbolo de amor, sino una llave?» Swan la miró confundida. «¿Una llave?». Shutian sonrió. «El jade abre el cofre del padre de Yance, el testamento, el verdadero heredero, y casualmente solo reacciona al contacto de su sangre». Yance palideció. Eso no puede ser». «No», replicó su hermana. Entonces Prueba Shutian arrojó el cofre sobre la mesa. Swan, temblando, colocó el colgante en el hueco central. Un clic resonó profundo y final. La tapa se abrió sola, revelando un sobre sellado. Dentro,
El testamento del patriarca Lu. Al heredero de mi sangre y al amor verdadero que no fue destruido por la ambición, leyó Xuan en voz alta. Los ojos de Shu Tian ardieron de furia. No, eso no es posible. Pero era. En ese momento todo se derrumbó. El abogado de la familia, que había sido llamado por Yance días antes, entró con paso solemne. Según este documento, dijo, la fortuna y el control del grupo Lu pertenecen al hijo legítimo de Lu Yance, al niño llamado Anan. El silencio cayó como un trueno. Shu Tian retrocedió con la piel pálida como mármol. Ese niño, susurró, no puede heredar lo que yo he protegido. Xuan la miró con una calma helada. Lo que proteges no es amor, Shu Tian. Es poder. La mujer rió con amargura. ¿Y tú qué sabes del poder? Una esposa pobre que el río no quiso tragar. Sé, respondió Xuan con voz firme, que hay cosas que ni el agua ni el dinero pueden borrar. La verdad, la sangre y la memoria. Yance se acercó a ella con lágrimas que ya no intentó esconder. Perdóname, Xuan, por haber dudado, por no haberte salvado. Ella lo miró largo rato sin responder. Luego giró hacia Anan, que observaba todo desde la puerta. Hijo, dijo con ternura, ahora sabes quién eres. Pero lo que realmente importa no es el apellido, sino el corazón. El niño corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. Yance se arrodilló a su lado, envolviéndolos a ambos. Fue entonces cuando una detonación rompió la calma. Un disparo. El cristal del ventanal estalló. Xuan se volvió, gritando el nombre de su hijo. Shu Tian, desde el corredor, sostenía un arma con las manos temblorosas. Si no puedo tenerlo todo, jadeó, nadie lo tendrá. El disparo siguiente no alcanzó a Xuan. Una figura se interpuso. Lu Yance cayó, con el pecho manchado de rojo. Xuan lo sostuvo entre sus brazos mientras el jade se teñía de sangre. «Yance, no», gritó sacudiéndolo. «No me dejes otra vez». Él sonrió débilmente. «Ahora, el río, me lo devuelve todo, a ti y a nuestro hijo. No hables. Te salvaré. Soy médica. Te lo prometo. Ya me salvaste», susurró él tocando su rostro con ternura. Al recordarme, los guardias entraron reduciendo a Shu Tian. Xuan presionaba la herida con las manos, desesperada, mientras el jade caía al suelo, reflejando la luz del amanecer que comenzaba a romper la noche. Yance la miró por última vez. «Si el destino nos separa otra vez, síguelo. El jade siempre te traerá de vuelta a mí». Su respiración se detuvo. El mundo también. Anan cayó de rodillas llorando en silencio. Xuan levantó la cabeza, sus ojos llenos de una fuerza que el dolor no podía romper. «No, Yance», susurró. «Esta vez no será el final. Te juro que tu sacrificio no será en vano». La cámara se aleja lentamente. La casa en ruinas. El amanecer filtrándose entre las lágrimas. El jade en el suelo, brillando con la promesa de un amor que ni la muerte pudo borrar. Y entonces, en voz baja, la narración final. A veces el corazón no olvida lo que la mente intenta enterrar, porque el amor verdadero no muere, solo espera el momento de ser recordado. Cuando la verdad sale a la luz, no grita, susurra. Y si nadie la escucha, el precio siempre lo paga quien guardó silencio. La lluvia de la noche anterior había lavado la ciudad, y el sol tímido se reflejaba en el vidrio frío del ático de Lu Yance. Estaba tenso, las ojeras revelaban noches sin dormir, una férula discreta en la muñeca. Eva, su asistente, hojeaba una carpeta en silencio. Dijo con voz baja que la crisis de imagen estaba bajo control, pero los Lin andaban diciendo que Su Jin había falsificado expedientes médicos. Yance respondió frío, que entregaran el paquete marfil ese mismo día. Eso acabaría con Lin Chenghua de una vez. Ya destruyó a todos los que amaba y creyó que saldría ileso. Yo solo voy a apagar las luces. En ese momento el celular vibró. Un mensaje corto. Mamá despertó. Pero no recuerda todo. Ven despacio. El aire salió de su pecho en un suspiro de alivio que no duró más que un segundo. En un pequeño departamento, el día nacía con olor a gachas de arroz y frutas cortadas por manos infantiles. Su Jin, de mirada serena y perdida, intentaba amarrarse el cabello mientras Anan, de 7 años, la observaba con la madurez de quien tuvo que crecer demasiado rápido. 2 vueltas, mamá, igual que cuando te enseño las sumas, dijo él. Ella sonrió, pero había un vacío en sus ojos. El cariño estaba allí, pero el pasado era un mapa sin leyenda. Tocaron la puerta. Entró tía Jin, su bata gastada delatando años de batalla. «¿Cómo está mi paciente terca?», bromeó. Su Jin respondió. «El mundo aún tiene puertas cerradas, pero ya puedo oír risas detrás de ellas». Tía Jin miró a Anan y susurró que la memoria emocional de la madre había vuelto, pero la declarativa seguía dormida. «Eres su ancla», dijo, «y tal vez ese hombre también lo sea». «Papá canalla», murmuró el niño, medio en serio, medio jugando. «Está intentando dejar de serlo».
La doctora rió. En la calle sonó una bocina. El niño se asomó por la persiana y vio el auto negro. Respira, mamá. Hoy no eres paciente. Eres protagonista. En la acera, Yance sostenía un paraguas. Lo abrió, pero no se acercó. Sujin lo observó con curiosidad como si lo viera por primera vez. «Buenos días, Mo Sujin», dijo él. «Buenos días, señor guapo al que mi cabeza no alcanza», respondió ella con inocencia. Él sonrió con respeto. «No vine a explicar el pasado, vine a asegurar el presente. Y a pedir prestados 10 minutos del valor de tu hijo». El niño lo evaluó como quien pesa en la misma balanza a un juez y a un culpable. Luego asintió breve. Más tarde estaban en el laboratorio farmacéutico. El lugar olía a solvente y arrepentimiento. Frente a ellos, un químico anciano, con las manos temblorosas y la mirada baja. «Firmé informes falsos. Por órdenes de Lin Chenghua. Cambié solventes. Mis remordimientos no devuelven madres. Callé porque amenazaron a mi nieto». Sujin se estremeció. Tianjin le sostuvo los hombros. Yance, firme y sereno, prometió protección y testimonio oficial. El anciano lo miró. ¿Podrán soportar el ruido? La verdad ruge más fuerte que la mentira. Entonces Anán, pequeño y enorme, sacó una calcomanía de estrella del bolsillo y la pegó en el pecho del hombre. «Pegamos estrellas a los fuertes para que los débiles sepan a dónde mirar cuando les duela». El viejo lloró. La estrella brilló en el silencio. En la mansión Lu, el abuelo esperaba. Postura erguida, mirada de piedra. Sujin entró y él la examinó de arriba abajo, buscando el eco de la mujer que había perdido. «Cuando el corazón vuelve, el resto encuentra el camino», dijo. Pidió el resto a Yance, que colocó un sobre la mesa. Fotos, documentos, la mentira desnuda. En una videollamada, el abogado del ministerio apareció junto al químico anciano. «Necesitamos a la víctima central para homologar la denuncia. Sujin, ¿acepta declarar?» El silencio pesó. Ella respiró hondo. «Acepto. Pero no por venganza. Por las madres que no regresaron. Por la niña que callaron. Por mi hijo que no heredará miedo». El abuelo asintió golpeando el bastón en el suelo. «La casa Lu tendrá las puertas abiertas para la verdad, aunque duela». Anán sonrió. Ya dolió. Ahora solo queda curar. En otro punto de la ciudad, Lin Chenghua sostenía un vaso de whisky tembloroso. Lin Sutian, elegante y pálida, entró con los ojos rojos. «Mataste a mi madre y me hiciste llamar a eso destino», dijo con calma helada. Él levantó la mano. Ella no se movió. «Tócame como tocaste la verdad y grabo todo». Chenghua rió. «¿Crees que vienen a arrestarme?» «Vienen a usarte», lanzó un pendrive sobre la mesa. «El mundo ama a la villana. Serás tú». Sutian cerró los ojos un segundo y al abrirlos ya no había miedo. El público escuchará otra historia, la del silencio que mata. Salió, dejando a su padre sangrando en la mano que aún sostenía el vaso. La audiencia pública comenzó entre flashes y cámaras. En la mesa, fiscales, Tianjin, el químico Sujin y Yance detrás. El abuelo con Anán en su regazo. La fiscal pidió que Sujin contara lo que recordaba y lo que aprendió. El silencio era denso, hasta que la voz del niño lo rompió. «¿Puedo decir algo?», y preguntó. La fiscal sonrió. «Puedes». «Cuando nos equivocamos en clase, la maestra dice que empecemos desde el principio. Mi mamá está empezando desde la mitad. Lo demás la familia ayuda». Risas suaves, ojos llorosos. Sujin tomó el micrófono. «Callé mucho tiempo. Hoy ofrezco mi silencio como prueba, y mi voz como remedio». Contó todo, breve, firme, con la dignidad de quien no debe nada. Tianjin mostró informes médicos. El químico confirmó adulteraciones. Entonces se abrieron las puertas. Lin Sutian entró sin maquillaje, las manos levantadas. «También fui víctima y cómplice. Traigo el cofre». Entregó pruebas. «Si quieres odiarme, tienes derecho. Pero si puedes, usa esto para que ninguna niña escoja mi camino». Temblaba. Anán caminó hacia ella y le pegó una estrella en el blazer. «Para los fuertes». Sutian lloró. El público respiró y siguió grabando. La historia ya no cabía en un titular. En los pasillos, Sujin se apoyó en la pared fría. Yance se acercó, deteniéndose a 2 pasos. «Si me pides que me vaya, me voy. Si me dejas quedarme, me quedaré en silencio a tu lado hasta que el mundo deje de doler». Ella cerró los ojos. «Quédate, pero sin prometer salvar a nadie. Ya no soy una víctima sin voz. Y mi hijo no es escudo de una historia bonita». Él asintió. «Me quedo. Sin guión. Sin doble». Anán apareció en la puerta. «Si se van a besar, avísenme para voltear». Rieron. Por primera vez la risa no dolía. La casa Lu volvió a respirar. El abuelo y Anán construían un carrito de madera. Sujin caminaba por el jardín, redescubriendo aromas y tactos. Yance cocinaba mal, riendo de sí mismo mientras el niño mandaba en la cocina.
Los sellos judiciales llegaban. Acción penal. Aceptada. Congelamiento de bienes Lin. Tía Jean cambiaba letreros. Internación se volvía alta en evaluación. En la terraza, Sujin miraba la ciudad. No recuerdo el beso, pero recuerdo el sabor de la paz cuando me dejas hablar. Jan se sonrió. Lo aprendí del mejor maestro de 7 años. El celular vibró. Mensaje del abuelo. Traigan pan dulce. Y traigan valor. Mañana la casa estará llena. Y lo estuvo. Una mesa larga, risas, empleados nuevos, niños de los proyectos sociales. Un cartel discreto. Clínica Popular Sushin. Próxima inauguración. El abuelo levantó la copa. La casa que servía banquetes a la vanidad hoy sirve comida de verdad. A Sujin, que nos devolvió el nombre familia. A Anan, que nos enseñó álgebra del alma. Sumar valor, restar miedo, multiplicar amor y compartir el pan. Y a mi nieto, que aprendió el precio justo, el del silencio respetuoso. Aplausos. Anan levantó un pedazo de pan dulce. Un brindis. Por el futuro que no repite el pasado. Jan se miró a Sujin. Algo brilló en sus ojos. Hay algo que quiero decir, pero aún no encuentro la palabra. Entonces no la digas. Muéstrala cuando quieras. Ella tomó su mano un segundo más. En su mirada, un renacer. Mientras tanto, en el ático de Chenghua, el eco de las sirenas. La puerta derribada, la habitación vacía. En el balcón, una silla. Una nota. Si no pueden amar la verdad, aprendan al menos a temerla. El ratón escapó por las cañerías, dijo un policía. Los ratones siempre dejan rastro, respondió la fiscal. La ciudad dormía, pero la historia. No, pues, días después, Sujin montaba los estantes de la nueva clínica. El cartel decía, Clínica Popular Sujin en Tianjin. Cuidado integral. Anan organizaba frascos de té por colores del arco iris. Ella tocó la camilla y cerró los ojos. Sé hacer esto. Siempre lo supiste, respondió tía Jean. Un chasquido eléctrico rompió el aire. Humo. ¡Mamá!, gritó Anan. Jan se cortó la energía. Nadie herido. Eva examinó. Fue provocado. Cable cortado con cuchilla. Chenghua, murmuró Yance. No cerramos puertas, dijo tía Jean. Refuerzos en las ventanas. Sujin sostuvo su collar de jade. La clínica abrirá igual. Con o sin luz. Lo que cura no es la lámpara, es la decisión. Anan, serio, asintió. Entonces abrimos mañana. Yo estaré en la caja. Yance los miró y sonrió. La trinchera estaba lista. Por la noche, en el balcón, él trajo 2 tazas de té. Pensé en un anillo. Yo en silencio, respondió ella riendo. Él entregó un sobre con llaves. No es invitación para vivir juntos. Es un si te pierdes, aquí hay un lugar para volver. Y si quieres irte otra vez, la puerta se abre por dentro. Ella cerró la mano sobre las llaves como quien protege un pájaro. Cuando recuerde todo, quizá diga que no. ¿Podrás soportarlo? Puedo soportar lo que sea para verte completa, incluso la esperanza. Ella lo besó en la mejilla. Anan apareció. Si es beso de gelatina, avísenme. Voy por la cuchara. Rieron. La noche no prometía finales, solo comienzos. A la mañana siguiente, la fila se formó en la acera. Un cartel, atención por orden de llegada. Contribución voluntaria. Anan con gafete. Caja y estrellas. Cada paciente recibía una. Yance barría la entrada. El abuelo traía pan. Tía Jean ajustaba la bata. Sujin abrió la puerta. La clínica está abierta. Una anciana entró, manos cansadas, ojos húmedos. Sujin la guió con ternura, como quien reconoce el primer paso de una nueva vida. Y la voz en off concluyó: cuando la verdad sale a la luz no grita, susurra. Y quien ama, aprende a escuchar. La cámara ascendió mostrando el barrio. Niños jugando, trabajadores sonriendo, reporteros a lo lejos. Sin escándalo, solo historia.